Entonces, al ángulo que nos dieron en sexagesimales, ¿qué se le va a hacer? Se le va a multiplicar por pi y dividir entre 180 y ya va a estar en radianes. Pues hagamos eso, ¿no? Entonces, aquí. En este código vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ángulo que sea 30 grados, por ejemplo. Claro, en sexagesimal, pero necesitamos ángulo en sexagesimales, ángulo en radianes. Radianes va a ser ángulo 16 sobre 10. Sexagesimales por pi entre 180, ¿cierto? Cosa que si quiero cambiar de ángulo, solo cambio aquí. Y si quiero trabajarlo en sexagesimales, aquí. Ya sé que se va a cambiar aquí automáticamente, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo fue? A ver, esta es la clase de teoría, porfa, si se acuerdan. ¿De qué? ¿Cómo es la matriz que tiene que dotar alfa grados en sentido antihorario? ¿Cómo es? Coseno de alfa menos seno de alfa. Menos seno de alfa y coseno de alfa después. Eso lo tienen que tener bien claro, chicos, ¿ah? Ajá. Y seno de alfa antihorario. Seno de alfa y coseno de alfa. ¿Sí? Coseno de alfa. Coseno de alfa. Eso, vamos a ver qué efecto tiene. Se ha deducido en la última parte de la clase de teoría. Se ha deducido eso. La diapositiva, en todo caso, está con bastante detalle. Ni siquiera es necesario que se explique, ¿no? Está ahí. Igual. Profe, Ajá. eso ya está establecido, ¿verdad? Eso es. Sí. Eso ya está establecido, está deducido ya. Entonces vamos a poner esa matriz, ¿ya? Acá sería entonces el coseno del ángulo, que es el ángulo en radianes. Aquí vamos a poner menos el seno del ángulo en radianes. Y luego el seno del ángulo en radianes. Coseno. Listo. Esto sale de acá, de esta matriz. Esa es la matriz de rotación. Esa es la matriz de rotación. Ese sentido horario. Y ahí nada más están poniendo para poder hacer la transformación coseno del ángulo en radianes. Porque tenemos que pasarlo a radianes, porque básicamente MATLAB está en radianes y nosotros trabajamos en sistemas sexagesimal. Entonces, antihorario, sentido antihorario. Cambia el signo, acá hay menos, acá más. El signo menos acá. Listo. Ahí va. Antihorario era el sentido, lo siento muchachos. ¿Qué ha pasado aquí? Que el rectángulo los vértices de hecho, han girado 30 grados en sentido antihorario. 30 grados, respectivamente. Este vértice, este de acá, se fue para acá, él se fue para aquí, él se fue para aquí, y él se fue para aquí. ¿Quieres a ver 60 grados? Vamos con 60 grados. Profesor, Sí. ¿puede explicarme de código de arriba? ¿Protocolo? Como el código que explicó la última vez. ¿Cuál código? ¿Este? Sí, un poco. A ver, este. Sí. Ya, este lo trabajamos la semana pasada. Ya, ahora,
recordar. XD. Hasta aquí ¿ah? Es solo adorno. Es, digamos, el eje X, el eje Y, la rectita esa que está punteada. El asunto en realidad empieza aquí. Ya. Los puntos que le estamos dando para ¿dónde está? Del rectángulo son la línea 12 y 13. La línea 12 y 13 estamos considerando el punto 1,8, el punto 4,8. ¿Dónde? El punto acá 1,8. Acá el punto 4,8. Luego viene el punto 4,10 y 1,10. Esos están aquí, se da cuenta. 1,8, 4,8, 1,10. Pero como vamos a cerrar la gráfica, la primera hay que repetirla en la última. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí lo que tenemos son las primeras componentes de la figura que tú quieres dibujar. Las segundas componentes de la figura que quieres dibujar. Esas las vas a dibujar con el plot. El plot lo que hace es une los puntos, nada más. Luego vamos a aplicarle la transformación lineal a cada uno de los puntos. ¿Cómo así? En este caso estamos construyendo el ángulo, etc. Y la matriz es esta que está aquí. La matriz coseno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa. La matriz. Entonces, ¿dónde ocurre la transformación? La transformación, si te das cuenta, ocurre aquí. Lo escribo. Es importante, esta partita es importante entenderla en su verdadera dimensión. O sea, la línea 18, ¿qué dice? La línea 18 dice la matriz A que está allá a la derecha, 2 por 2, esa de coseno, seno, le vamos a aplicar a cada uno de esos puntos, al punto 1,8, al punto 4,8, al punto 4,10, al punto 1,10 y al 1,8 finalmente. Es la matriz completa, ¿no? Por decirlo así. Sí, ¿esto dónde está? ¿De dónde salió? ¿Cómo se armó esto? De allá. Esto está pues aquí, De ahí arriba. aquí, esta partecita de acá. XR, punto y coma y sub R. Primeras componentes, segundas componentes, armarse una matriz de 2 por 4, 5 en su caso. Sí, es por 5. Pero ¿cuál es el verdadero efecto de eso? ¿Cuál es la intención? Obviamente la intención es A que multiplica a 1,8. ¿No? Luego A que multiplica a 4,8. O sea, le estamos aplicando la transformación a cada punto del rectángulo. ¿No? Pues está. ¿Y qué cosa? ¿Dónde lo estás guardando? En T sub A. Y luego estás aplicando nuevamente el gráfico para los puntos transformados, ¿no? Cuando ya se transformó los puntos originales, ahora lo vuelves a graficar. Y eso es el efecto que se tiene, ¿no? Nuevamente ese rectángulo ya transformado. Sobre esto de materia de rotación, solo lo aplicamos en planos de R2. Ahorita en R2, claro, es esto, ¿no? Y en R3 También. cambiaría También. la matriz, esto de coseno, seno. Sí, hay para cada rotación. Sí sería diferente la forma. De hecho es 3 por 3. Ya, entonces solo cambio aquí el ángulo, no para que sea conocido, que note 90 grados, vamos a ver, 90 grados, ¿qué pasa con 90 grados? ¿Qué pasará con 90 grados? Solo se da la vuelta. O sea, se para, así. Ajá, exacto. Claro, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, tiene que haber cortado 90 grados. ¿Ok? Antihorario. Anterior. Una rotación antihoraria.
etc. Entonces, ya está, digamos el formato, ¿no? En realidad ese script que les he compartido Está en... es básicamente con lo que hay que trabajar. ¿No? Este es para R2, como dice su compañero, ¿no? Para R3 hay otro, también hay rotaciones en R3, solo que rotaciones en R3 son más complicadas. No, sí, se ve. Se trata de que un punto rote, ¿no? En el plano, un punto rota en sentido antihorario o en sentido horario, ¿cierto? Sí. Ahora nos ubicamos en el espacio. ¿Cómo es antihorario horario? Ya hay todo un conjunto de direcciones, ¿ya, no? Entonces, pero sin embargo, vamos a rotar respecto al eje. Si este, por ejemplo, es el eje X, el eje Y, el eje Z, aquí, entonces si tienes un punto acá, vas a decir, vamos a rotar en sentido antihorario respecto al eje X. Respecto al eje X. ¿No? O respecto al eje Y. O respecto al eje Z. ¿Ya? Respecto a los ejes ahora. Y eso justamente está expresado en la última parte de la diapositiva, ¿no? Vamos a ver. Y si ustedes notan, las rotaciones en R3 son respecto a los ejes X y Z. Por la razón de que en R3 ya no puedes, antihorario no existe el concepto de antihorario. Es la rotación respecto al eje o X o respecto al eje estabilidad. Giras respecto al eje Z, respecto al eje X o respecto al eje Y. ¿Cómo es? ¿Cómo es la matriz en este caso? Por ejemplo, cuando vas a rotar alrededor del eje OX, la matriz es esta. 3 por 3, pero si notas, simplemente se ha insertado esa matriz que teníamos en R12, ¿no? Es la misma. Se ha insertado, la primera fila y primera columna se ha mantenido de la identidad. En realidad es la identidad. Tú consideras la matriz identidad y en esa matriz identidad insertas la matriz del R2. Entonces, eso va a rotar alrededor del eje o X, alrededor del eje X. Bueno, está el script, en todo caso la función. ¿Cómo funciona esto? Tú le vas a dar el ángulo en sexagesimales y le vas a dar las coordenadas del punto que quieres rotar. Él lo va a convertir a radianes, coseno, y construir simplemente la matriz de rotación, ¿no? Claro. Y luego le aplica esa matriz de rotación a los puntos que tú has, o al punto, perdón, que tú has ingresado. Respecto al eje Y, también la matriz se inserta, pero ya no en un formato un poquito diferente, ¿no? Coseno menos seno, seno coseno. Claro, obviamente no vamos a memorizarnos esto, ¿no? Hay que tenerlo anotado, ¿no? Yo tengo que saber cómo es la rotación respecto al eje OX, cómo es respecto al eje OY y cómo es respecto al eje OZ. Que aquí vuelve a su condición inicial. Coseno menos seno, seno coseno. Entonces, como que recordar esta respecto al eje OX y respecto al eje Z es fácil, ¿no? ¿No es cierto? Sin embargo, esta no tiene necesariamente la forma. O sea, si quieres decir, no ha cambiado. Claro, se han ido Sí, para allá. No, pero bueno, no hay necesidad de memorizarlo, repito. Y sigue utilizando, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Finalmente. ¿Qué es esto? Pintamos acá, usuario.
rotación alrededor del eje Z. ¿Qué requiere? Primero hay que darle valor a M. ¿Qué ángulo tengo que rotar alrededor del eje Z? Ponerle pues 60 grados. ¿Ya? Y luego hay que proporcionarle las coordenadas del eje Z. Y aquí dice que hay que proporcionarlas como columna. Creo que se lo da así. Entonces, si este es el punto que quiero, cuyo efecto de rotación quiero observar, entonces M 60 grados, el punto 1, 2, 3, ¿cuál es el punto trasladado? Es ese. Ha rotado alrededor del eje Z. ¿No? Tendríamos el sistema de coordenadas ahí, X y Z. Tendríamos el punto 1, 2, 3, de coordenada 1, 2, 3, ha rotado respecto al eje Z. Claro, antihorario, ¿no? Eso sí, antihorario con respecto al eje Z. Porque estando aquí, tú puedes rotar respecto al eje Z para este lado o para este lado. Antihorario. Antihorario respecto al eje Z. ¿Cuáles son los ejes ahí? En eso, ¿cuáles son los ejes? X y Z. X y Z. Respecto al eje Z, este punto rotar de esta manera. 1, 2, 3. Y bueno, están sus coordenadas nuevas, ¿no? Igual podríamos hacer el ejercicio de dibujar un triángulo en el espacio. Un punto, ¿no? Sí, el punto 1, 2, 3 se convirtió en este otro punto. O sea, rotando a 60 grados. profe, ¿de dónde a dónde pasa? O sea, el punto. El punto 1, 2, 3 Ajá. se convirtió en ese punto. Ya. Pone 3 columnas como coordenadas. Sí, puedes poner, entonces vas a tener 3 columnas como resultado. No, Y yo puedo hacer un triángulo. No, en realidad es 4. Y ahora usarás el plot 3, ¿no? Puedes dibujar un triángulo en el espacio y luego dibujar su triángulo rotado respecto al eje. Antihorario, sí. Los ángulos que están ahí mencionados, las matrices rotan en sentido antihorario. O sea, profe, ¿ese de dónde estaba pasando? ¿De Y a X o de Y a X? No. Está rotando respecto al eje Z. O sea, Ahí, ¿no? ¿Qué punto le di? En ese mismo sistema, X, Y, Z. ajá. Hemos agarrado el punto de coordenadas 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Vamos por acá. Ya. 1, 2, 3. El punto. Le hemos aplicado la transformación a este punto. ¿Qué transformación? Rotación alrededor del eje Z. Entonces, él tiene que rotar alrededor del eje OZ 30 grados. Ya. Alrededor respecto al eje Z. Ya. 30 grados. Pero también puedes rotar respecto al eje X. ¿No? Al eje X 30 grados. O respecto al eje Z, al eje Y, perdón, 30 grados. Ya eso es lo que decía su compañero. Ustedes podrían hacer el experimento de dibujar un triángulo, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Y bueno, las condiciones o el código ustedes lo tienen ahí para poder replicarlo. Ok, el trabajo grupal comentamos para finalmente la actividad